Profesor y compañeros, buenas noches. Un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Adriana Martínez, soy estudiosa del programa de Administración de Empresas de la UMB Virtual y en el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos de una estrategia. Entonces, con base en la lectura, en la actividad que teníamos, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de ello. La lectura tenía por título Are you sure you have a strategy? Entonces vamos a empezar a ver el glosario. Global Strategy. It is the set of tactics and mechanisms used by companies seeking participation in the international market, particularly transnational companies whose impulse is from industrial globalization. Esto es estrategia global, que es el conjunto de tácticas y mecanismos que utilizan las empresas que buscan participar en el mercado internacional, en particular las transnacionales cuyo impulso proviene de la globalización industrial. Market segments. A market segment is a group of consumers who have homogeneous and common characteristics to satisfy a need. Segmento de mercado. Un segmento de mercado es un grupo de consumidores que tienen características homogéneas y comunes para satisfacer una necesidad. Differentiation strategy. Consists of making a company that offers a product in the market and that has rivals competing in the sector be able to stand out in a significant way. Estrategia de diferenciación. Una estrategia de diferenciación consiste en hacer que una empresa que ofrece un producto en el mercado y que tiene rivales compitiendo en el sector sea capaz de destacar de forma significativa. Economic logic. It is a set of knowledge that arise after the collection, analysis, and interpretation of useful information, one distinct and the collaborative environments they generate. It seeks to provide strategic and competitive advantage to companies in current and complex business scenarios. Lógica económica. Es un conjunto de conocimientos que surgen tras la recopilación, análisis e interpretación de la información útil de dichas tendencias y de los entornos colaborativos que generan. Busca aportar ventaja estratégica y competitiva a las empresas en los actuales y complejos escenarios de negocio. Business strategy. A business strategy is now a planning by a company in order to achieve previously established objectives. Estrategia de negocio se conoce como estrategia de negocio a la planificación por parte de una empresa de cara a la consecución de objetivos previamente establecidos. Entonces, como podemos ver, la lectura básicamente nos habla sobre los 5 elementos que debe tener una estrategia o strategy elements. Muchas veces los ejecutivos tienen un sinnúmero de ideas que llaman estrategias, pero realmente no son estrategias. Esto siempre genera confusión o logra generar una confusión dentro de las empresas, ya que no lo hacen con un orden lógico o con unos elementos como para que sea algo realmente sólido, sino que simplemente en una idea lo generan o lo llaman como una estrategia. Muchas veces lo confunden con la visión de la empresa. Entonces, pongo un ejemplo, en mi caso, yo trabajo en el Colegio Angloamericano y la visión del colegio es posicionarse como una de las mejores entidades educativas del país. Entonces, esa es la visión y muchas veces lo pueden confundir con una estrategia. Entonces, la estrategia sería posicionar al colegio como una de las mejores empresas educativas del país y esto pues es un error. Entonces, para ello es necesario cumplir con los 5 pasos o elementos que tiene una estrategia. En este caso, pues nos hablan de arenas, que es en dónde actuaremos o en qué negocio vamos a estar, a qué negocio nos dedicaremos. Entonces es importante ser lo más específico posible con este punto, que es dónde vamos a actuar o qué vamos a hacer o para dónde vamos.
es importante saber a qué segmento del mercado le vamos a apuntar en la empresa. Yo voy a, como nos pedían, compararlo, digamos, con una empresa. En este caso lo voy a hacer con el colegio en el que yo trabajo. Y voy a tratar de implementarlo más que todo en el tema ahorita de la pandemia. Nosotros por el tema de la pandemia, pues el colegio se tuvo que reinventar en ciertas cosas y aplicar ciertas estrategias pues para poder seguir funcionando. En este caso, pues como todos sabemos, los colegios se encuentran en un proceso de alternancia y esto generó que cambiaran muchos procesos, pero el colegio tuvo que generar ciertas estrategias, pues obviamente para poder seguir con su operación pues garantizar la prestación del servicio y obviamente la continuidad del negocio, porque pues en este caso es una entidad privada y por ende pues es un negocio, es una empresa. Entonces, bueno, acá hablando del segmento, estábamos hablando como colegio que teníamos que actuar con todos los estudiantes del colegio angloamericano, eh, pues obviamente que ya estuvieran matriculados, pero aún así, pues se tenía que generar una manera de captar estudiantes que quisieran ingresar en alternancia en el colegio, entonces pues esto genera también que se busque cierto perfil socioeconómico de los estudiantes que van a ingresar al colegio, pues para poder mantener, digamos, el estatus que tienen. El colegio va dirigido a una clase media alta, más que todo clase alta. Entonces, pues bueno, esta es como el donde actuaremos. Cuando hablamos de vehículos, que en este caso es vehicles en inglés, estamos hablando de cómo llegaremos allí, qué medios vamos a tener para lograrlo. Bueno, en la lectura decía textualmente, si no se consideran y articulan explícitamente los vehículos de expansión previstos, la entrada esperada puede verse seriamente retrasada, innecesariamente costosa o totalmente paralizada. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro los medios que vamos a llegar para conseguir ese donde actuaremos, ¿sí? En este caso, hablando del colegio puntualmente, pues obviamente se tuvo que acudir a los medios tecnológicos por el hecho de ser un trabajo de alternancia y un trabajo de virtualidad, pues el vehículo fue la parte tecnológica. Cuando hablamos de los diferenciadores, que en este caso en inglés son differentiators, es cómo ganaremos en el mercado. Entonces, pues obviamente hablamos de competencia, ¿no? Tenemos que tener algo que nos diferencie de los otros colegios eh, para marcar una diferencia y atraer más clientes. Entonces, en este caso el Colegio Angloamericano hace parte de la Asociación de Colegios del Norte, que digamos que es su competencia directa, los colegios que hacen parte de esta Asociación de Colegios del Norte. ¿Y qué es lo que lo hace diferente? Bueno, pues primero la tecnología que utilizó para el tema de la alternancia fue una tecnología bastante avanzada y adicionalmente con el tema de los costos, el Colegio Angloamericano es uno de los más económicos dentro de este rango de colegios del norte. Entonces, pues por ende eso es algo positivo porque hace que digamos, capte más clientes o más usuarios, que en este caso son los estudiantes. Ese sería uno de los diferenciadores del colegio. Hablando de la puesta en escena, pues dicen que es la velocidad y secuencia de los principales movimientos que hay que realizar para aumentar las probabilidades de éxito. Puesta en escena, staging, pues en este caso la puesta en escena de la alternancia tuvo que ser muy rápida. Esto fue un proceso aproximadamente de un mes porque estaba programado el inicio de la alternancia a principios de marzo, pero por la orden que dio la alcaldesa, pues tuvimos que acelerar el proceso. Entonces, la velocidad con la que se hizo fue bastante rápida. Nosotros, hablo yo personalmente que trabajo en el área de transporte, toda la logística referente al tema de las rutas, al tema del trazo de los recorridos, la contratación del personal de monitoras, la contratación de los buses, la revisión de los buses, documentación, etcétera, todo lo que estaba incluido en el proceso, pues realmente la velocidad fue bastante grande, se hizo en un tiempo aproximado de 2 semanas
que para el proceso normal pues es bastante rápido y eso también pues hizo que nosotros empezáramos con la operación muy rápido. Obviamente se generaron ciertos impases, digamos, en el camino, pero la logística dio para que se pudiera, digamos, empezar con la producción, por decirlo de alguna manera, para poder empezar a transportar y poder empezar a prestar el servicio de educación en alternancia. Por último, nos hablan de la lógica económica, Economic Logic, que es cómo obtendremos nuestros rendimientos. Obviamente, también voy a leer algo textualmente que dice la lectura y es: no basta con contar vagamente con unos ingresos superiores a los costos, a menos que haya una base convincente para ello. Los clientes y los competidores no lo permitirán. En el caso del colegio, pues el colegio es una empresa bastante sólida económicamente, es una empresa que no tiene deudas, es una empresa autosostenible totalmente. Sin embargo, en este tiempo de alternancia y con el fin de poder mantener la nómina de los empleados, obviamente tuvimos un tiempo, casi un año, en el que estuvimos quietos. Por ejemplo, en el área de transporte, pues nosotros no transportamos estudiantes desde marzo, un año completo, de marzo del 2020 al 15 de febrero del 2021. Sin embargo, el colegio pues creó la estrategia o solicitó a los padres una donación del 30% del valor del costo del transporte para asimismo mantener y poder sostener la nómina de 63 monitoras de ruta, 5 coordinadoras de zona y una jefe de transporte. Entonces, digamos que el colegio trata siempre, obviamente, como lo decía yo, por ser una entidad privada, de no tener pérdida. En el momento en el que se empezó a programar todo el tema del regreso de los estudiantes, se hicieron varias proyecciones económicas en las que el colegio pues tuvo que determinar cuál iba a ser el valor de los costos educativos. Aún así, en el tema de la pensión pues obviamente no hubo ningún incremento y por el contrario, en el tema de alimentación y de transporte hubo una reducción en los costos, pero aún así se logró que no genere pérdida en cuanto al colegio. Entonces, digamos que todos estos elementos de esta estrategia se usaron con el fin de tener resultados positivos tanto para los estudiantes, que son los usuarios, los padres de familia, que son nuestros clientes, y la empresa como tal, incluyendo pues obviamente los empleados, que no nos vimos afectados, afortunadamente por la organización del colegio, en el tema de la pandemia. Entonces, pues considero que la estrategia que utilizó el colegio fue muy positiva y en este momento seguimos a flote con esa estrategia. Estamos trabajando en este momento en esa alternancia y obviamente pues con el paso del tiempo se han ido modificando cosas, como por ejemplo, bueno, el tema del internet, que se presentaron algunos inconvenientes. Entonces, pues el colegio ha ido mitigando un poco esos inconvenientes con los operadores de internet. En el caso del transporte, pues de pronto los cambios de recorrido generaron cierto traumatismo en los papás, entonces también se ha ido modificando, pero considero que la estrategia que el colegio utilizó y está utilizando es bastante favorable y pues obviamente esperamos mantenerla. Eh, y pues es la explicación que puedo dar, haciéndolo paralelo pues a la lectura que tuvimos referente a los elementos de una estrategia. Espero que haya quedado claro el tema y pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.